Para esta sección les traigo a alguien que realmente se ha formado en educación médica, el doctor Gianluca Solano, y además de muchísimas cosas más, por lo que todos lo conocemos aquí en el país. Y me gustaría, número uno, que él se presentara y luego vamos a estar tocando el punto de, ¿fue una decisión acertada por parte de la facultad? ¿O cómo se deben hacer este tipo de cambios? ¿Qué le espera a los aplicantes? Y en general, ¿cuál es la perspectiva de lo que está sucediendo con el proceso de aplicación? Entonces, te doy la palabra, Jan. Bienvenido. Bueno, me voy a presentar. Bueno, soy Gianluca Solano, médico general de la UNA, Puma, con mucho orgullo. Em, Internista, actualmente residente de cardiología, un máster en educación médica. Mi área de interés es, especialmente en educación médica, es cómo implementar nuevas metodologías en países en vías de desarrollo, irónicamente, y cuáles son los retos que se enfrentan. De hecho, mi tesis de maestría fue sobre eso, cómo implementar en vías de desarrollo el aprendizaje basado en problema, ojo, una metodología de muchas. Y hace poco, de hecho, publiqué un extracto de esta tesis. Eh, y bueno, vamos a hablar un poco de este tema que a mí me encanta, la educación médica, y que creo que hay mucho por aprender, pero hay que empezar desde pasos pequeños, ¿no? Entonces, démosle pues. Perfecto, gracias, Jan. Yo recuerdo que en cierto momento, porque leí el artículo, hiciste un artículo en relación a los posgrados en Honduras, con la manera como están funcionando y eso, pero lo que no recuerdo ahorita era si en el artículo tocabas el punto de la entrada o la aplicación a los posgrados, cómo era el proceso de antes desde el punto de vista de educación médica. No sé si tenés algún punto en relación a eso. Sí, de hecho, bien superficialmente, porque era un artículo de opinión, entonces los artículos de opinión son bien cortos, 1500 palabras. Eh, una de las cosas que se recomendaba o que se resaltaba era que eh, los procesos estandarizados, ojo, procesos estandarizados, suelen ser más objetivos al momento de evaluar a un aspirante y más justos. Y de cierta manera, bueno, de hecho no de cierta manera, podemos velar porque los candidatos que entres tengan las competencias que nosotros estamos buscando en un residente primer año, por ejemplo. O alguien que se va a dedicar a esta carrera específica, por ejemplo, ciertas aptitudes que tiene que tener un internista, un ginecólogo, un cirujano, por ejemplo. Eh, en base a a esa evaluación estandarizada, y cuando me refiero al proceso estandarizado, no un examen estandarizado, eso es algo que considero yo que en su momento se debe plantear si se puede hacer, porque creo que sí es posible, y creo que los resultados van a ser más positivos que lo que tenemos actualmente, que es un proceso que quieras o no existe bastante duda, bastante sospecha a veces de cómo se hace. Te pone un examen cuyo proceso de evaluación es bien poco ortodoxo. Llegas a un aula, llevas una tablet y de ahí pasar tus respuestas. O sea, es algo bien abstracto, no sé ni cómo describirlo. Y para el siglo XXI, la verdad, es como hace 40 años, con excepción de que tenés un móvil ahí para subir. Y de ahí la entrevista no está estructurada como tal, te dan una rúbrica, pero que en realidad no sé si se aplica. Yo he tenido colegas que me dan una experiencia muy variada. Entonces, creo que hay un poco de desorganización en ese contexto. Entonces, los procesos estandarizados en lo personal creo que es algo que le beneficiaría bastante a los posgrados en Honduras. Porque es una metodología que nunca se ha implementado en Honduras. Entonces, yo por mi parte, en mi ignorancia, era como, ok, esto es bueno. Pero después, hablando con otros amigos, hablando con vos, es como, ok, o sea, cambia la evaluación y puede ser bueno para decir que en el iPhone a nivel regional, Honduras está aquí, Panamá está aquí, o sea, cómo están los scores. Pero cómo preparas a alguien para un examen estandarizado cuando nada en nuestra carrera nos prepara para tomar exámenes así. Y no sé si fue tu caso igual cuando estabas aplicando al posgrado en Reino Unido, si tuviste alguna curva de aprendizaje con exámenes como el PLAB o exámenes como los STEPS. O sea, ¿cuál fue tu primera impresión al someterte a una evaluación de esta manera?
Pues en Reino Unido los estandarizados son los, en medicina interna especialmente, bueno, de hecho todas las especialidades lo tienen, que son los MRCP, que son los exámenes de Membership of Royal College of Physicians. Son exámenes estandarizados, dos teóricos y uno, un práctico, un OSCE, Ujú, con pacientes reales. Ahora, eh, los exámenes estandarizados lo que buscan es tratar de generar un ambiente evaluativo que tenga ciertos parámetros que sean iguales para todos y que se apeguen a la realidad que ese profesional está viviendo. ¿A qué me refiero? Si yo le pongo una pregunta a un paciente, perdón, a un estudiante o aspirante a residencia de tuberculosis, es más relevante preguntarle en Honduras que preguntarle en Reino Unido. Entonces aquí preguntarían cosas un poquito más como sarcoidosis. No se enfocarían tanto en tuberculosis. ¿Por qué? Porque no es tan prevalente. ujú, Entonces, el contexto es muy importante, el contexto donde estás evaluando en base a las competencias que vos querés formar. ujú. Y esa fue mi experiencia en Reino Unido. Y la verdad, a diferencia de un examen para entrar a una residencia, eh, que por ejemplo cuando haces la licencia para el GMC es un examen estandarizado, pero que su nivel de competencia está orientado a lo que debe saber un Foundation Doctor de segundo año en Reino Unido. Entonces es el contexto, Ujú. a ese contexto. Y ese contexto lo definen en base a lo que enseñan las escuelas de medicina, el contexto clínico de los hospitales, del sistema de salud del país, las guías nacionales y toda la literatura que produce el país. Entonces ya existe un contexto para generar este tipo de evaluaciones. Em, igual, prepararte para esos exámenes, cuando vos venís fuera de ese contexto, tenés que adaptarte al contexto. Claro. O sea, es así de sencillo. Pero porque vos venís a ejercer este contexto. Entonces, para que tengas como un balance de, no es lo mismo que yo venga y esté en Honduras y me ponga un examen estandarizado que lo hace quien sea, pero no lo hace alguien en Honduras, ojo, y, y viene alguien del Salvador y quiere, bueno, de Colombia, ponele, y Ujú. quiere ejercer en Honduras, pues tiene que adaptarse al contexto de lo que nosotros aprendemos. Por ejemplo, cuando vas a México y vas a hacer el ENARM, el ENARM se llama, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Eh, te aprendes las guías nacionales de ellos, Sí. ¿ok? Entonces, para darte un contexto más o menos de cómo funciona la estandarización de exámenes. Eh, es importante en la evaluación, y es algo que quiero que se lleve en el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de evaluación, hablamos de cualquier método para poder obtener información sobre el nivel de competencia y rendimiento de un profesional. Ojo, competencia y rendimiento, ¿ok? Y esa competencia va a ser, de nuevo, en base al contexto en el que estamos. Y ese rendimiento va a ser, de nuevo, en base al contexto en el que estamos. Ujú. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de un buen interno, por ejemplo? ¿Cómo sabes cuál es el rendimiento de un buen interno? ¿Cómo sabes cuál es el rendimiento de un buen social o de uno de quinto año? ¿Y cómo sabes que esa persona que está aplicando aspirante va a tener un buen rendimiento en R1 con un examen estandarizado? Claro. Em, es un poco complejo. Entonces, para entrar un poquito en materia, partamos de ahí, que la evaluación nos ayuda a eso, a entender el nivel de competencia y el nivel de rendimiento de una persona. Pero también hay que recordar, y de hecho esto es un debate importante en educación médica, que un solo método no me puede en realidad dar toda la información que yo necesito sobre el nivel de competencia y rendimiento de alguien. Y hablan sobre la suma de todas las partes que solo una metodología individual. Por ende, para yo saber si un R1 va a ser buen R1, yo mínimo necesito un examen teórico, Y en práctica. necesito un OSCE, una simulación eh, Clínica. objetiva, estructurada, clínica, y necesito una, ¿cómo se llama? Una entrevista semiestructurada. Con esas tres cosas yo te puedo decir si en realidad hay o no hay buenos aspirantes que van a ser buenos residentes. Pero con un solo examen es un poco difícil. No lo podría hacer. Entonces, para darte un poquito de Ok. Tomo uno contexto. de los comentarios que mencionaste y es que en los países donde aplican estos exámenes ya hay como recursos del mismo país. Entonces es como si Honduras tuviera una norma para
para cada enfermedad, para cada cosa, o guías de prácticas clínicas, como en México, en las EPCs, tiene sentido poner un examen de eso, porque ellos lo ven durante toda la carrera, ¿no? Y en el caso de Reino Unido, como mencionábamos, tenés los libros de Oxford, tenés las NICE Guidelines, pero en Honduras, entonces, este examen vendría a evaluar cosas que técnicamente puede o no puede que las hayamos visto durante la carrera. Que me inclino más a no las vimos o nos dijeron, esto es solo, apréndanselo para el examen, pero después no lo vamos a usar, ¿va? Porque tal vez no lo tenemos en los hospitales o cosas así. Bueno, lo que pasa mira, una evaluación como tal tiene que tener, hay 4 factores importantísimos que tenemos que ver. Uno es la reliability, o sea, la confiabilidad del examen, que es decir, por ejemplo, yo tengo 4 secciones y vengo yo y hay 4 docentes, ellos enseñan a su manera, apegados a un material estandarizado o no, ¿ok? Ujú. Y yo vengo y agarro un estudiante de cada una de las secciones y les pongo un examen estandarizado, unificado. Ahora, ¿qué pasa si 3 se quedan y uno pasa? ¿Quiere decir que los otros 3 docentes me están enseñando mal o esos 3 se prepararon mal? ¿Ok? Primer punto. Segundo punto. Digamos que estos 4 están en una misma sección y van en orden de nota. El primero siempre saca 90, el segundo 80, el segundo 70, el segundo 60. Si yo vengo y les pongo el examen, un docente les pone un examen, y vengo y les pongo un examen paralelo, o sea, similar, pero mismo contenido, pero un poco diferente, ¿van a quedar en el mismo orden? ¿O va a sacar más uno que el otro en comparación a lo anterior? Segundo, ¿verdad? Tercero, digamos que yo defino, yo establezco que el pass-fail score es 50 del examen y les pongo a los 4 el examen y el que saca mejor nota saca 90. Si le pongo un examen paralelo, pero subo el pass-fail score a 60, igual va a pasar. Entonces, estos escenarios son los que me dan a mí la reliability de un examen, es decir, que en realidad funciona, que es estandarizado. ¿Y qué pasa en medicina, especialmente en nuestro contexto en Honduras? Si vos le pones un examen estandarizado a todos los que toman semio, todos van a pasar. O todos los que toman cirugía, que sabemos que en cirugía se aplica lo del el examen unificado. Sí. Entonces, ahí llegamos al gran dilema de la libertad de cátedra y, bueno, los que la saben ejercer y los que no, pues lo que sea que inventan, leer las diapos, qué sé yo. Eh, pero ponete a pensar en eso, pues. Entonces, eso es un elemento que tenemos que tomar en consideración cuando nosotros ponemos un examen. Entonces, ¿cómo voy a saber yo el contexto o el trasfondo educativo de ese estudiante y yo pongo un examen estandarizado si ni siquiera, no vivo en el país, no ejerzo en el país, no doy clases en la universidad que voy a poner el examen? ¿Ok? Partamos de ahí. Segundo elemento que una evaluación necesita tener, la validez. ¿Y qué es la validez? La validez es si en realidad evalúa la competencia que dice que evalúa. Porque, por ejemplo, yo vi el temario y el temario es bien vago, bien O sea, es genérico. una Es como lista decir, bueno, de todos los temas que tuviste que haber visto en medicina y adiós. sí, entonces, bueno, puedo decir, bueno, mesa. ¿Y qué quieres saber de la mesa? Un ejemplo que les puede servir a la gente que está en el proceso de posgrados, eh, el PLAB en Reino Unido, el GMC, tiene llaman Blueprint, y si vos vas al listado de temas, vos puedes hacer clic en el tema Ujú. y digamos arritmias, y te salen cuáles arritmias. Entonces vos ya sabes que tenés que estudiar, pero no es lo mismo que te digan arritmias y cuántas arritmias hay. Las más populares son tal vez 6, pero ¿sabes cuántas hay? Hay N cantidad. Si ustedes se van a un sitio web que dice Life in the Fast Line y se van a todas las posibles interpretaciones de un electro, o sea, es increíble, un montón. Entonces, ¿cómo sabes vos hasta dónde tenés que llegar? Y ahí es donde viene la docencia efectiva, donde el docente viene y establece los límites y dice hasta acá, no más allá ni acá, acá te quedas. Entonces, vos te preparas mejor para un examen. Entonces, la validez, importante. Costo efectivo, y algo que yo platicaba, bueno, me quejaba en Twitter,
Eh, que, por ejemplo, es más barato, cuesta lo mismo, ¿quién lo paga? Ujú. ¿Lo paga el estudiante? Por lo que veo, no lo va a pagar el estudiante, porque parece que cuesta lo mismo el proceso. Entonces lo va a pagar la UNA. ¿Cuánto vale? Ahora, me pregunto yo, ¿habrá capacidad docente para hacer un examen de calidad en Honduras? Y usar ese dinero para, qué sé yo, mejorar las aulas, mejorar los espacios, Ujú. capacitar a sus docentes en educación médica, tantas cosas. Hacer fondos de investigación para los estudiantes que no existen. ¿Me entendés? Entonces, costo efectivo, en realidad es costo efectivo. Y nos empezamos a preguntar esas cosas. Y por último es el impacto educacional que tiene. Entonces, si yo me preparo para un examen que no entiendo cómo va a ser, porque me dieron un listado bien vago de temas, en realidad voy a estudiar más de la cuenta, muy poquito, nunca lo voy a saber. Voy a un examen, probablemente lo pase, probablemente no lo pase. Si lo pasa, qué bueno, me alegro mucho. Pero si no lo pasas, ¿qué impacto académico educacional tuvo en ti? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos el contexto en el que se va a aplicar esto. Y algo importante es que dicen que se hizo un pilotaje. ¿Dónde están los resultados del pilotaje? O sea, yo escuché eso nuevamente, rumores, cosas que se prestan a rumores de pasillo, como que aplicaron el pilotaje a unos residentes de todos los posgrados y que eso utilizaron. E incluso escuché comentarios como que esos, o que amigos de residentes o que andaban especulando, que más bien decían que incluso a los residentes fue una gran estallada ese examen. Yo me imagino, porque hay un montón de variables y una de las grandes que yo considero importante es la forma de las preguntas, el formato de las preguntas, que no sabes cuáles son los trucos de las preguntas, por dónde empezar, cómo optimizar el tiempo respondiendo. Entonces, también tienen sus trucos estos exámenes. No solo es cuestión de que manejes el tema, sino cómo te plantean la pregunta, ¿no? Y técnicamente hablando, ya, Que el para manejo del introducir tiempo. Ujú. un cambio así de grande, técnicamente, ¿cuáles son los pasos o qué tuvo que hacer la facultad o en una línea de tiempo, en un mundo ideal, cómo se hubiera hecho esto? ¿Cómo crees que es la mejor manera de hacer estos cambios? Antes de que entre a eso, lo de la prueba piloto, para mí todo es un fugazi, como decía Wolf of Wall Street. Porque no sé, o sea, la mayoría de instituciones presentan los resultados de su prueba piloto y dicen, bueno, fíjense que comparamos el examen que hacemos con el nuevo examen y vemos que el rendimiento es el mismo. Quiere decir que lo podemos aplicar. Pero hacérselo a 10 personas, si haces un estudio con 10 sujetos, a menos de que sea cualitativo, y mandarlo a una revista, te lo van a escupir, pues, porque van a decir, ¿qué es esto? Una muestra no, nada significativa. Y me extraña de, pues, una de las facultades que produce más investigación en la UNA. De hecho, creo que el país. Sí. Entonces, importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo deberíamos, pienso yo, en mi humilde opinión? Porque de hecho, uno de mis metas durante mi maestría era tratar de bypass esas barreras que se encuentran en países en vías de desarrollo para poder implementar nuevas metodologías, no solo de enseñanza, sino que de evaluación, ¿no? Y, y me encontré con muchas. Hay factores económicos que al parecer no existen en la UNAP porque vamos a poner un examen que vamos a pagar. Eso para mí es un shock, porque la barrera económica es una de las principales. Las barreras culturales es otra. Por ejemplo, para que yo implemente una evaluación, tienen que estar de acuerdo. ¿Cuántas personas crees vos que tienen que estar de acuerdo o qué grupos tienen que estar de acuerdo para implementar una evaluación? ¿Qué te viene a la mente? Creería de que tomarían en cuenta a los estudiantes, a los que van a tomar el examen, a los profesores, que va a haber como una comisión, una junta. Sí, debería estar. ¿A quién vas a evaluar? Porque, pucha, si me van a evaluar, quiero decir, pues no me gusta Claro. la idea, fíjate. Quiero verlo, quiero experimentarlo y después tomar una decisión informada. Y ahí es donde viene la famosa Asociación de Estudiantes de Medicina, los representantes, consejeros estudiantiles, etcétera, que
Si me están escuchando, ¿qué pasó, chicos? Se dejaron meter un gol, pero está bien. El siguiente son los docentes y por último los tomadores de decisiones. ¿Ok? Si uno de estos no está de acuerdo, se acaba el proyecto. Empecemos por ahí. Pero como vos sabemos que en Honduras todo es a fuerza, Mm. o se hace ya. Y el que esté en desacuerdo, pues, ni modo, le toca adaptarse de alguna manera. Eh, entonces, las barreras culturales, ¿no? Eso es una. Dos, bueno, tres, desconocimiento de la metodología como tal de parte del personal docente. Ahora, lo que está haciendo es tercerizar el servicio, ¿verdad? Porque ya no lo va a hacer tu docente, lo cual te va a generar un impacto negativo en el desarrollo profesional de ese docente, porque ese docente ya no va a tener la posibilidad de evolucionar en sus procesos de evaluación, sino que ya lo tercerizamos ese servicio, ya no lo va a hacer. La investigación que acarrea de ese tipo de procesos no existe. Entonces, por ejemplo, yo para implementar algo nuevo tengo que hacer estudios en la población. Así como cuando estableces un protocolo, un tratamiento, lo que pasa es que creen que la educación médica es así solo de hacerle ya. No, no es así, hay que hacer ciencia, hay que hacer investigación, hay que, por ejemplo, vaya, yo voy a decir, bueno, vamos a hacer una convocatoria, vamos a poner 100 médicos generales que quieren aplicar a la residencia en un grupo A, 100 en el grupo B, en el grupo A, o los podemos hacer ¿cómo se llama? Un randomized controlled educational trial, donde los dividimos hacia el azar, y hacemos doble ciego y toda la vaina, y los ponemos en diferentes grupos. A uno le vamos a poner el examen, este examen estandarizado, y el otro el examen que hemos venido haciendo. Y vamos a ver dónde le va mejor. Y vamos a ver después, ojo, les vamos a preguntar y les vamos a pedir retroalimentación a ellos de qué les pareció el examen. Aspectos como el tiempo, la duración, el tipo, la redacción de las preguntas, la profundidad del contenido, ¿ok? El pass-fail score que se estableció, ¿ok? Por ejemplo, si es a computadora, cansa más ver una computadora, leer en una computadora que leer un papel. ¿Cómo se impacta? Y después yo vengo y agarro toda esa información, la meto en una sola bolsa, la muevo y empiezo a sacar datos y empiezo a extrapolar lo que yo considero que es positivo y negativo. Y en base a eso yo presento mis hallazgos. Y digo, bueno, autoridades, hicimos el estudio, nos tardamos medio año, pero aquí está, y esto es lo que hemos encontrado. Encontramos que, pues, lo positivo de este examen es esto, lo positivo de este lo negativo. Ok. Vámonos a los 4 elementos que te dije. Si es reliable, si tiene validez, el educational impact y si es costo efectivo. Le añado esos 4 elementos, los tomadores de decisiones en base a la evidencia que reciben, dicen, ok, no hay problema. Me parece que el nuevo modelo, la verdad, no va a cambiar mucho. De hecho, se quedan más. Entonces, ¿qué me trae de positivo a mí, a mi universidad, que yo lo haga? Esa es la pregunta que yo me hago. Y hablabas de a nivel regional se van a poder comparar. Y está bien, compararse está muy bien. Porque actualmente dicen, no, los posgrados de la UNA son los mejores. Pero ¿comparados con quién? Si solo la UNA tiene posgrados. Entonces lo puedes comparar con los posgrados de otros países, ¿no? Y está bien, y eso se debe hacer. Pero ¿es necesario hacerlo a través de un examen? ¿O lo podemos hacer a través de producción científica, por ejemplo? Claro. Lo podemos hacer a través de proyectos de mejora de la calidad de atención hecha por los residentes, modelos curriculares. Si yo, por ejemplo, ahorita me voy y busco la malla curricular de uno de los posgrados, encuentro un documento de hace como 20, 30 años. Si yo voy y busco el reglamento, no existe. No existe. Entonces, hay muchas cosas que yo podría mejorar antes de venir y decir, voy a meter un examen estandarizado que compré en X lugar. No sé. ¿Por qué primero compramos el plasma y después arreglamos la casa de adobe? No sé. Entonces, ¿me entendés? Entonces, así lo haría yo. Porque de hecho, cuando yo estaba explorando las posibilidades de implementar el problem-based learning en países en vías de desarrollo, encontré muchos autores en países, en continentes como África, Asia, que tenían experiencias similares y los retos que ellos encontraron eran importantes.
y que de hecho describían procesos que no eran de meses, eran procesos de años para poder implementar una metodología hasta cierto nivel. Y por todos los factores y barreras que te comentaba anteriormente, Claro. eh, que cuando implementamos nuevas cosas en procesos académicos es un complejo. Es súper complejo, no es así de sencillo. Entonces, me sorprenden bastante que lo hayan hecho de esa manera. Me gustaría ver los resultados de los estudios preliminares que ellos hicieron, si hicieron. Porque, y los hicieron, pues, y si lo hicieron, qué bueno, pues, si los vamos a ver publicados y tal vez nos equivocamos y decimos, no, ¿sabes qué? La data dice que es mejor. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te preparas para ese examen? ¿Cómo? ¿De dónde? Estaba escuchando que se supone, porque varias gente ha estado escribiendo a la página de los posgrados como, hey, ¿de dónde estudiamos para este temario? Se supone, y lo publicaron el grupo de médicos jóvenes de Honduras en Facebook, que mañana lunes la facultad va a dar información de dónde estudiar o cosas así. Pero te pones a pensar también, es que es todo bien raro cómo se ha hecho todo, porque hacen la ¿Cuándo es el examen? el 26 de noviembre, creo. O sea, en menos de 4 meses. O sea, en 3 La meses. gente que ha estado estudiando tal vez todo el año y de repente hay un nuevo temario Sí. y hay temas que no cubriste o hay temas que cubriste y no sabes si los cubriste bien porque no sabes. La profundidad. Y, Es que y esa es la cosa, o sea, hacen la convocatoria, dan toda la info, pero hasta una semana después te dicen de dónde estudiar o qué vas a hacer, que se supone, o sea, se supone que mañana lunes van a dar esa información, pero no lo sé. es extraño porque si yo ya hice todo, en teoría ya lo tengo. Correcto. Pero bueno, vamos a suponer que es un retraso porque pues en Honduras la burocracia es importante, a veces nos toca hacer eso. Pero sí, bien extraño. Solo no sé qué decir. Varias personas me escribían y me preguntaban cómo me preparo y no sé. Sí, no La sé. respuesta es que no lo sé. Eh, y hablando un poco de la profundidad de los exámenes, hasta dónde tenés que llegar, yo te comentaba al inicio de que yo no entiendo todavía la necesidad de preguntarle a un R1 sobre cosas de bioquímica, porque en realidad lo que hablamos de qué hace la evaluación, me ayuda a obtener información sobre el nivel de competencia y rendimiento de un profesional, o sea, de un médico, ¿ok? ¿Qué competencias quiero que tenga un R1? Por ejemplo, quiero que sepa Advanced Life Support. Partamos de cosas sencillas. Quiero que sepa manejar las presentaciones más básicas, por ejemplo, si en medicina interna, más comunes de la emergencia de medicina interna. ¿Qué es lo que te da la medicina interna? EPOC exacerbado, neumonía, crisis hipertensiva, Infartado. infartados, strokes. Y esa es una lista. Porque de nuevo, recordad que la evaluación, y lo que te decía al inicio, una frase muy linda que también genera debate es assessment drives learning. Entonces, assessment de evaluación drives learning. Y es hermoso porque es cierto, cuando vos ya tenés una estructura formativa, tu evaluación lo que hace es como resaltar esos elementos que son importantes que vos te sigas, que los lleves contigo y no los dejes ir a lo largo de tu carrera. Entonces, es una gran pregunta que me hago, pues el nivel de profundidad. Entonces, ¿qué temas tengo que saber? Y esas competencias básicas de un R1 son las que yo necesito que un R1 tenga. Yo no necesito que un R1 me diga que las proteínas se unen con no sé qué, no lo necesito. Y yo sé que hablamos, mucha gente va a decir, no, pero es que el USMLE es así. En Estados Unidos, pues ve a Estados Unidos a hacerlo allá, pero estás en Honduras. Entonces, no quiere decir porque los americanos lo hagan así, está bien, ¿ok? Y ahí es donde vos tenés que preguntarte y decir, reflexionar y decir, pero esto funciona, está bien, es bueno o no. ¿Me entendés? Entonces, no sé por qué. Ahora, el nivel de profundidad es importante, es lo que te decía, y eso lo define el docente. Si durante la carrera el 80% de mis docentes leían las diapos y yo
leía las diapos mientras presentaba porque no le gusta dar clases al docente, es muy probable que mi base de conocimiento sea pobre, ¿ok? Y esto es algo que la gente a veces, cuando empieza a estudiar medicina, no entiende, la importancia del foundation. Uno, cuando genera conocimiento, primero aprende lo básico, después le sube un poquito más arriba, y un poquito más arriba, y eventualmente vos vas haciendo una pila de conocimiento que está interconectada hasta que vos generas una competencia, una habilidad que ya sea práctica, que viene conectada a tu conocimiento, pero también tu habilidad manual, y, y lo haces de esa manera. Pero si tú haces mala, ¿cómo te preparas de aquí hoy al noviembre si te van a hacer preguntas a un nivel que probablemente está por encima de lo que has tenido preparación durante los últimos 8 años? No te vas a aprender No. lo de bioquímica, ya no te lo aprendiste, o sea, no te lo vas a aprender, así de sencillo. No te vas a aprender cómo funciona cada uno de los antibióticos y en qué punto de la membrana de la bacteria funciona o no funciona, los receptores de la célula, no te lo vas a, es mentira. Si lo logras, mis respetos, sos un campeón, sos una máquina, Monstruo. pero sos un monstruo. Pero ¿por qué? ¿Por qué la carrera dura tanto? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a estudiar el cuerpo humano? Porque es súper complejo, es bien difícil y por ende no lo puedes hacer en un par de meses. Y más si tu base es mala. Y no es tu culpa que tu base sea mala. Vos pudiste ser un muy buen estudiante, pero tus docentes no facilitaban el aprendizaje y no delimitaban lo que tenías que aprender y no te daban esa guía. Probablemente vos sabes, por ejemplo, probablemente a vos te gusta, qué sé yo, gineco. Y tu pasión es gineco y te gusta mucho gineco, pero te pregunto de uro, no sabes mucho, porque no te gusta. Y llevaste uro y la verdad no fue muy buena la clase, lo dura 5 semanas y... ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo te voy a preguntar de urología en un examen? La Es llevaste, más complejo. la llevaste en videollamadas en pandemia, que también era una metodología súper diferente. Sí, entonces es más complejo que eso. Hay una pirámide, la pirámide de Miller, si nos están viendo Google, es muy bonita, y es como yo evalúo las competencias. Y existen ciertas metodologías de evaluación que yo puedo utilizar. El primer nivel, Mm. yo utilizo cosas como exámenes teóricos, primero y segundo nivel. El tercer nivel, yo ya hablo de OSCIs, por ejemplo, simulaciones, y el cuarto nivel es cuando ya lo veo en la práctica. Entonces, vos deberías, en un proceso de admisiones de posgrado, al menos evaluar hasta el tercer nivel. ¿Ok? Entonces, pero no es así. Entonces, es bastante complejo. Qué Eh, complicado. sí, Qué complicado, no solo por todo lo que implica, ¿verdad? Todos los cambios, porque al final la facultad va a seguir ahí, o sea, las autoridades van a seguir ahí. Ellos están aplicando esto prácticamente como para tener una prueba. Va a ser la primera prueba real, pero el problema es que esta primera prueba real puede afectar a alguien en su proceso para entrar a su especialidad, para algo que se ha estado preparando. Entonces, es una prueba con un impacto real en el mundo real que puede retrasar a alguien por más de un año solo para ser un piloto. sí, y fíjate que es por eso que es bien delicado. No es algo que haces o sea, así, solo por hacerlo. Por ejemplo, una metodología que les podría funcionar para irlo implementando paulatinamente es, por ejemplo, probar las preguntas. ¿Ok? ¿Y cómo lo haces? Ponele que tenés 200 preguntas y vas a añadir 10 preguntas más que no tienen ningún valor. No le vas a decir a los ¿Cuáles aplicantes son? porque tiene que ser doble ciego, Ujú. que no tienen ningún valor y se les informa post-examen. 10 preguntas que se añadieron no tienen ningún valor, solo fueron parte de una prueba piloto. ¿Ok? Porque si les decís, para que no le paren bola. Entonces necesitas que ellos lo intenten de verdad. Ujú. Y en base a eso ves si esas preguntas funcionan o no.
y de ahí lo vas haciendo paulatinamente, año a año, hasta que eventualmente has probado un buen número de preguntas, algunas 100, 200 preguntas, y ves que el rendimiento de esas preguntas como tal es bueno o es mayor que la media de las otras preguntas. Entonces, hay muchas maneras, no hay muchas maneras, miento, pero es otra manera que podría funcionar para que lo puedas implementar. El problema es que si lo implementas de golpe, ¿qué vas a generar? Confusión, caos. Es un trauma educativo, porque hay personas, la universidad no entiende esto a veces. No entienden lo que significa un posgrado para un médico general en Honduras. No lo entienden. Y el hecho de que hagan esto de esta manera me preocupa bastante, porque, como decís vos, es la vida real. Es una persona que tal vez estuvo estudiando desde que salió social, que se yo, lleva un año estudiando y hizo tercer intento o cuarto intento y quiere entrar y sabe que sus oportunidades laborales van a mejorar por un posgrado, eh, su calidad de vida y de repente, bueno, alguien dijo, vamos a probar un examen nuevo. O sea, me preocupa, me preocupa. Y ojo, yo conozco gente muy buena que entró a los posgrados, que no necesitaba palanca y entró muy bien y salió Sí. muy bien, gente crack. Pero también conozco gente que no es muy buena y que son malas personas y que entraron a los posgrados y se graduaron. Algo importante, todos se graduan summa cum laude en magna cum laude, y esto dice bastante el proceso de evaluación. Eh, Hay gente que es buena, ya es de ellos, es buena, pero hay gente que no es tan buena, gente que es mala, como persona y como médico, como docente, pero ahí están, porque tal vez pasaron el filtro de un examen que bueno, define el gran porcentaje de tu nota. Eh, entonces, me preocupa, solo lo puedo decir. Y si me preguntan cómo prepararse, I don't know, no lo sé. Un mensaje final para los aspirantes que estén viendo este video, porque es desmotivante, la verdad. Es desmotivante todo esto y hay varias gente que yo conozco que me ha dicho, no, ya no voy a aplicar este año, porque no sé cómo va a ser y quiero ver primero cómo salen los demás. Entonces también tenés un impacto en cuánta gente real puede aplicar a las residencias y si vas a llenar los cupos que ocupas para sostener al hospital, que tampoco debería depender de los residentes, de los internos, un punto aparte. Ese es otro podcast aparte. Pues mira, creo que no pierdan la oportunidad de hacerlo, háganlo. Ese sería mi primer consejo. Háganlo aunque sea desconocido, porque hasta lo desconocido eventualmente deja muchas lecciones. Prepárate como te prepararías para un examen. Eh, Aprende del examen cuando lo estés haciendo. Entra a ese examen con una actitud de aprendizaje, no de que lo quiero superar, sino de aprendizaje. Porque cuando entramos con una actitud así, generalmente pasamos el examen. No me preguntes por qué. Eso. Pero sí pasa. Eh, Si no pasas, no pasas, no pasa nada. No es el fin del mundo. Créanme que quedarse en un examen es la cosa más normal del mundo. No te hace menos ni más médico. Solo te dice, te ayuda a identificar tus áreas de deficiencia donde tenés que mejorar, donde tenés que em, fortalecer tu manera de abordar un examen. Por ejemplo, uno de los exámenes que yo hice durante la residencia acá me daba el breakdown por sistemas y el porcentaje que sacaba. Ya sabía que en dermato me iba mal porque no me gusta dermato, no sé nada de dermato, soy malo en dermato. Y pues me iba mal, pero me iba bien en cardio, en respiratorio, pero en dermato me iba mal. En oftalmo me iba horrible. Entonces, porque son especialidades que también no tengo mucha exposición a ellas. Eh, y espero que también así les den el breakdown a ellos, ojalá, ojalá. Si no se lo dan, pues no se aprende mucho en ese aspecto. Y, y si no pasas, pues ya entendés cómo funciona el examen, pueda que empiecen a salir academias y bancos de preguntas que puedan ser muy útiles, porque hasta que lo vivís, ves las preguntas y te vas a ver un banco de preguntas, vas a decir, ah, sí se parece, sí tiene una misma línea de la misma estructura, entonces me puedo preparar con esto, ¿ok? Pero caemos al problema de la profundidad, porque vos decís ambos, ¿qué tan profundo es ambos? ¿Es muy profundo? ¿Es suficientemente profundo o es muy superficial? ¿Cómo definís eso?
Solo haciendo exámenes y preparándote con la... Haciendo exámenes, Sí. preparando. Haciendo exámenes. Solo de esa manera puedes definir si se puede o no se puede. Es como el Kaplan, por ejemplo. La gente sabe que el Kaplan te da lo suficiente como para pasar. Entonces, ya está, históricamente ya se ha probado. Hay gente que hace la preparación sola y lo logra. Entonces, al menos al ver las preguntas y ver cómo se comportan las preguntas, vos vas a entender cómo te puedes preparar para la próxima si te quedas. ¿Ok? Eh, si no les piden retroalimentación de cómo se sintieron el examen, pues Facultad de Medicina, ustedes muy mal. La retroalimentación es importantísima en educación médica y ustedes son la Facultad de Medicina, o sea que un formulario de Google Forms no tarda mucho. Se manda para retroalimentación. Datos muy, muy ricos para poder después desarrollar nuevas formas de evaluar. Y para prepararse, como decías vos, hay usar bancos como ambos, qué sé yo, y creo que Fred hablaba de unos recursos que él tiene, o Sí. sea, que escriban la Fred y díganle para los recursos. Fred es brilliant, él es crack. Entonces, él les puede ayudar. Y, y miren, desmotiva, da cólera, a mí me da cólera, no me desmotiva, me da cólera, porque sé cómo se hacen las cosas y deberían ser y no es así. Pero eh, no es el fin del mundo, lo van a pasar eventualmente y lo van a lograr eventualmente y eventualmente van a entrar a la residencia que quieren. Y si no es así, no se preocupen que hay muchas otras cosas lindas en la vida que ser la especialidad. Eso es un cliché. Así que obviamente es más Que fácil también, decirlo que que hacerlo. también es para otro podcast. Sí, yo sé que es más difícil que decirlo que hacerlo porque no es lo mismo. Vaya, yo ya soy residente de cardiología y ya hice lo que hice, pero créame que la vida hay cosas más importantes. Obviamente yo sé que el impacto que tiene una residencia en tu vida laboral te Oportunidades. cambia la vida, pues. O sea, te abre ciertas puertas. Entonces, entiendo eso. Pero si no pasa, no pasa nada. Lo intentan de nuevo, se levantan, lo intentan de nuevo y a darle a por ello, como dice el reel, hasta que lo pasen, pues ya, eso es lo que queda, lastimosamente.